Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente que nos sigue en Punto de Fuga por el canal de OStream. Este es un nuevo programa, un nuevo espacio, un nuevo debate para la gente que recién nos está viendo. Decirles que este es un espacio de discusión con gente de diferentes posiciones políticas. Para esa misma gente que nos ve por primera vez, vamos a repetir un poco la formación del día de hoy. La clásica de siempre. Estamos aquí con Diego, que es politólogo, internacionalista y socialdemócrata. A su izquierda se encuentra José, historiador marxista-leninista. A mi derecha se encuentra David, que es politólogo igualmente, consultor político y liberal clásico. Y bueno, mi persona cierra la lista siendo sociólogo y catarista. El día de hoy vamos a tocar dos temas. El primer tema referido a todo este proceso, digamos, de detención, de aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora y, digamos, todo lo referido a estas series de detenciones, además no solo de él, digamos, que han ido ocurriendo durante estas últimas semanas. El otro tema va referido justamente a la elección de Chile. Hemos decidido tocar justamente la victoria de este domingo de José Antonio Kast en el balotaje con 60% contra justamente Jara, ¿no? Entonces, estos son los dos temas sobre la mesa. Como siempre, todos tienen 1 minuto y medio para lanzar sus tesis más fuertes sobre lo que quieran mencionar. Pueden mencionar los dos temas, pueden elegir uno. Vamos sin más rodeos contigo, Diego. 1 minuto y medio. ¿Cómo ves la situación? Bien, más allá de decir si es culpable o no es culpable o nos vamos a meter en temas penales, porque bueno, no somos abogados, entonces yo quisiera tocar un poquito sobre qué significa esto para el nuevo gobierno. La acción propia de cazar a la bruja, los que todos queríamos muerto al causante de la trágica pérdida de los fondos y de la grandeza del país, si mantenemos ese discurso o si en realidad vamos a tratar de buscar algo más profundo. Yo quisiera hablar un poquito sobre cómo este podría ser el fin, la caída de la hegemonía de un partido, no del partido como tal, el MAS para mí no está acabado con esto, simplemente es un proceso de reconstrucción, reconfiguración. Vamos a entrar a un proceso subnacional en el que posiblemente podamos tener nuevos actores que se manifiesten desde el partido y esto podría ser quizás un golpe nuevo desde la izquierda para este nuevo proceso, ¿no? Entonces, para mí, esta caída de Arce, la aprehensión y todo lo que va a significar su futuro manejo en el caso penal, va a ser justamente algo que le va a dar a paz o la legitimidad social o justamente va a ir en contra de una gobernanza democrática, ¿no? Entonces hay que tener puntos marcaditos ahí para analizar. En cuanto a Kast, yo quiero tocar un poquito sobre cuál va a ser la relación ahora entre Chile y Bolivia. Tenemos a un nuevo mandatario en Chile que maneja mucho una retórica de soberanía, de protección de fronteras y sobre todo la seguridad propia del país, como lo hace históricamente la derecha en Chile, y que esto va a significar una nueva forma de diplomacia con el país vecino, ¿no? Para mí el tema del mar va a estar prácticamente fuera de la agenda de Kast. Sin embargo, nosotros tenemos ahí la oportunidad de entrar a una negociación más fría y más puntual sobre cuáles pueden ser los acuerdos comerciales que se va a tener con este país. Buenísimo. Vamos contigo, Jo. En primer lugar, creo que para el caso de Luis Arce, independientemente de la posición que tengamos sobre lo que ha hecho como en calidad de presidente, uno puede estar a favor o en contra. Lo importante es que se respete el debido proceso, que se tenga una regularidad sobre lo que ha sido el proceso de Luis Arce Catacora, que viene acompañado también de la detención de Lidia Patti. Creo que es importante que más allá de los amores y de los odios, se respete esto, porque si no se vuelve una cacería de brujas. Es importante que reflexionemos y veamos más allá de cierta propaganda política qué ha sido el Fondo Indígena, qué es lo que representa el Fondo Indígena, si es que ha sido simplemente una propaganda política o ha sido en verdad algún caso complicado y que en su momento se tiene que analizar. Y básicamente plantearía eso con el caso de Luis Arce. En el caso de Kast, que me parece que es muy importante, la retórica de un gobierno a partir de aliados, de fuerte política antimigrante, fuerte política de seguridad pública, y que la culpa de la inseguridad de Chile lo cargan los migrantes, primeramente que rompe mucho los lazos con los demás países latinoamericanos, pero además puede accidentar mucho las relaciones con Bolivia. El presidente Paz ha intentado dar un paso inicial para asegurar, digamos, una buena relación con el nuevo presidente, pero vamos a ver si es que la política del presidente chileno va acorde con eso, o más bien de un distanciamiento y un enfriamiento absoluto, tanto con Bolivia como con Perú, por el tema de las fronteras. Belleza. Vamos contigo, David. Bien, en primera instancia estoy de acuerdo con lo que dice José. Creo que hay que respetar el debido proceso. Creo que es algo muy elemental para la democracia. No podemos devolver un golpe con otro golpe. Si bien el MAS se ha saltado cientos de procesos para perseguir a muchos políticos, ha sido
completamente notable eso. Creo que no debemos responder en la misma frecuencia en la que lo ha hecho cierto gobierno, por lo menos en ese tipo de estilo. Porque, por ejemplo, también lo de Giannini, por ejemplo, debería haber sido un tema de responsabilidad, debería haber sido un juicio de responsabilidad y no haberlo llevado hasta esa instancia. Es mi criterio. En ese sentido, creo que no está actuando muy bien el gobierno, pero algo que me he dado cuenta que tiene el gobierno y es bastante positivo para ellos es que tienen una legitimidad plus, en especial Rodrigo. O sea, como están todavía en esa etapa de la luna de miel, como nos gusta decir a los politólogos, donde se te permite hacer una determinada cantidad de actividades políticas sin tener los costos que eso implica necesariamente, entonces todavía tú puedes tener un margen de maniobra muy elevado. Pero para mí, donde viene el error fundamental del gobierno es que no están utilizando ese periodo de tiempo para establecer las medidas de shock, las medidas duras económicas. Todavía eso no está ocurriendo. En ese sentido, creo que se están yendo más a lo político, por eso es el tema de Arce. Y respecto a Chile, tengo un criterio mucho más, digamos, complejo, que no creo que me alcance el tiempo para estos breves segundos. Así que eso sería. Buenísimo. Cierro este minuto y medio justamente hablando de Luis Arce. Me sumo a una interpretación que hace de esta detención de Lidia Patti y la detención de Luis Arce Catacora, la política que plantea hacer el gobierno con el tema de instrumentalizar la justicia para echar responsabilidades del presente a lo que se podría haber quizás hecho en gestiones pasadas. Es decir, hay una idea de expiar los errores o la incapacidad de tomar decisiones por parte del gobierno actual, responsabilizando a los gobiernos anteriores. No es una estrategia nueva, no es quizás la más eficiente, pero es la que han decidido hacer aprovechando esa ventana de maniobra. Entonces, lo que han hecho con Luis Arce, no respetando el debido proceso, es lo que van a hacer mañana con dirigentes políticos, mañana con exautoridades, en un afán vengativo de decir nosotros también vamos a hacer esto. Y a diferencia de ustedes, ni siquiera vamos a respetar el debido proceso, ni siquiera vamos a respetar las normativas vigentes. Vamos a hacerlo porque somos gobierno y punto. Y eso genera una polarización social y política como la que hemos vivido 2020, sin ir muy lejos, ¿no? Ahora bien, tema Chile, siento que hay una victoria de una corriente de derecha, de estas nuevas derechas, digamos, que surgen en la región, que no tiene nada nuevo que ofertar en lo económico y por eso tiende al fracaso o a no resolver las problemáticas concretas, pero sí traen nuevas ideas o nuevas politizaciones en lo político y en lo social, que es ahí quizás su punto fuerte y voy a profundizar eso más adelante. Así que para arrancar con este primer bloque, compañeros, muchachos, teníamos este tema de Arce, ¿no? Todos estamos, al parecer, más o menos de acuerdo en que hay quizás cosas que observar en la aprehensión, ¿no? Así que quisiera irme como al tema más de fondo, que quizás lo ponía Diego, lo ponía David, que es el tema de qué implica la detención de Luis Arce, ¿no? En una materia más política, ¿no? Porque podríamos quedarnos en un debate quizás más jurídico. Creo que habrá en su momento la posibilidad de hacerlo, pero quizás ahora meternos más en un problema político de qué implica esto, ¿no? O sea, ¿qué ven ustedes detrás de esta maniobra política, digamos, del gobierno de aprender a Luis Arce? Un pequeño riesgo. Yo ahí sería súper puntual en qué sentido, en el sentido del riesgo, de que implica que puedes hacerlo resurgir por lo menos con una figura caudillista que está sufriendo un proceso. Porque, a ver, tengamos en cuenta un tema muy claro. En este momento no hay un líder de izquierda en el país. No existe. Y aquellos que dicen, no, pero es el capitán, él es de izquierda, realmente no lo es. Él es muy cercano, por ejemplo, a las políticas que hace Bukele, que va en contraposición completa, digamos, a la línea de izquierda que se maneja del respeto a los derechos, a los derechos en especial de los privados de libertad. O sea, él tiene una línea, digamos, más sanguinaria. Bukele ha sido súper crítico, aparte con las organizaciones internacionales. Y bueno, el vicepresidente creo que se manifiesta a través de esa figura. Entonces no creo que el vicepresidente sea netamente de izquierda, creo que es una mezcla, pero es otro tema aparte. En ese sentido, creo que Arce, yo he podido realizar un pequeño estudio, y me gusta hacer muchos estudios de estas características en algo que se llama text mining, para los que manejan programación, minería de datos, lo van a entender. Y básicamente yo he entendido de que parece que puede haber un resurgimiento en la figura de él, porque aparte salen noticias como que ahora está compartiendo una cárcel, por ejemplo. O sea, está compartiendo celda, mejor dicho. O sea, eso es algo muy notorio y que trata de buscar un impacto simbólico en las personas a partir de que él no está buscando algún tipo de privilegios, digamos, en la cárcel. Primer punto. Segundo punto, creo que se lo ha mostrado después de todo sereno, ha habido gente que lo ha acompañado, o sea,
y eso es algo a mí que me ha impresionado bastante, después de esa terrible, terrible gestión que ha tenido estos 5 años, todavía tenías un grupo de 30 personas que lo estaban respaldando afuera antes de entrar a la cárcel de San Pedro, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Sí. Entonces, me parece algo alucinante. En ese sentido, creo que puede significar tal vez ese pequeño riesgo de un resurgimiento tal vez de su figura. Yo ahí lo que diría es, Luis Arce nunca se comportó como un caudillo. Intentó construir una imagen pública de ser, digamos así, el 2.0 del proceso de cambio a partir del año 2020. La gran dificultad que tuvo a la hora de tratar de eclipsar a Evo, que definitivamente no lo logró. Creo que lo que está haciendo Luis Arce es plantearse con una cierta ética de lo que él ha hecho. Él ha dicho, tengo mis peleas, mis diferencias, pero yo soy inocente y me voy a quedar. Yo creo que es una cosa que hay que respetar de cualquier político que sabe que no tenía ningún tipo de protección, porque realmente Luis Arce, antes de dejar de ser presidente, no tenía ningún poder. Hay que ser sinceros. Desde el final de la segunda vuelta, Luis Arce no tenía ningún poder a nivel gubernativo. Y lo que está haciendo es más bien ser, digamos, de alguna manera coherente con eso. Más allá de que estoy de acuerdo que fue un desastre como gestión política y económica. Ahora, yo creo que en base a lo que dijo Diego, estos escenarios lo que hacen, pueden plantear una reunificación de la izquierda. Sí puede hacerlo, porque en realidad, de alguna manera, lo que apunta el gobierno es, esto es el inicio tomo las declaraciones del diputado Reyes, Unidad Nacional, que decía, bueno, esto es el inicio porque el pez gordo es Evo Morales. Pero una lógica de todos están en este marco, todos tienen esto, porque todos son, entre comillas, responsables de los 19 años de desastre económico, supuesto desastre económico, muy entre comillas. Entonces, ¿eso puede generar mayor solidaridad? Sí. ¿Luis Arce puede volverse una figura política a partir de esto? Yo creo que no, pero yo creo que puede permitir que la izquierda diga, están yendo por todos. Entonces, tus peleas, tus diferencias internas se van aminorando en pro de que existe un adversario que dice, todos son lo mismo, todos son iguales, entonces voy a por todos. Ya, ahí yo quiero aprovechar también para plantear una frasecita simple. El verdadero reto de paz, con todo esto que está pasando ahora, va a ser la construcción de gobernabilidad democrática sin depender de la judicialización de la política. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que es la persecución en cuanto a los actores que han sido en su momento parte del gobierno de Arce, todas las personas que han estado involucradas también en el fondo indígena, en todo esto que se les falta el fondo indígena, van a estar a ojo de charque justamente para poder ser aprendidas y van a buscar las justificaciones para poder hacerlo, ¿verdad? Esto va a configurar una suerte de buscar legitimidad de las personas y del público, no en la sociedad y no en yo lo estoy haciendo bien, sino en los fallos de los tribunales. Eso es lo que está buscando ahorita Paz para buscar su legitimidad, ¿no? Si el tribunal dice, es culpable, perfecto, yo tenía razón, adentro. Pero eso justamente es la judicialización de la política. Cuando nosotros nos enfrentamos a un partido hegemónico, desde lo que es la concepción de Gramsci en política, un partido hegemónico no va a como que desaparecer por perder una elección y tampoco va a desaparecer por ya no tener su figura o su cabeza principal, que tampoco Arce era su cabeza principal en la última temporada, ¿verdad? Simplemente es una apropiación del partido y lo hemos entendido así la mayor parte de las personas, sino que el partido como tal va a pasar por un proceso de reconfiguración en base justamente a una posible victimización de lo que fue en su momento el último líder visible en elecciones. Entonces, este partido hegemónico no va a desaparecer, simplemente se va a reconfigurar. Y es un escenario muy fructífero el poder entrar justamente, me robo la idea de David, que me parece espectacular para este momento, se va a romper la luna de miel, se va a acabar todo lo que es el dulcecito de los primeros meses y ahí es cuando va a tener oportunidad el partido de poder realzarse, justamente en un escenario de subnacionales. Aquí viene un punto clave. Él está buscando ganar tiempo político con esto. Sí, estoy de acuerdo. Sí, porque al final es un show, es una mediatización de la política. O sea, estás como que contentando a los grupos que no querían que él de algún modo tenga cierta libertad, ¿verdad? Porque, a ver, seamos claros con un aspecto. Había un grupo muy importante de personas que estaban demandando su opresión. Que él era responsable de la crisis económica, que él era responsable de la crisis de los combustibles, que él era responsable directo del momento que estamos viviendo ahora y necesitábamos encarcelarlo y hacerle un juicio de responsabilidades y la gente lo exigía y decía, bueno, ¿y cuándo? Y esa es una respuesta a la polarización política que tenemos aquí. Pierde un lado, van a buscar cazar a todos los del otro lado. Pierde el otro, van a buscar cazar a absolutamente todos los del otro lado. Entonces ahí, para mí, lo correcto sería empezar a despolarizar el país.
ahí yo me robo justamente el micrófono para plantear lo siguiente. Recordemos que este gobierno es el gobierno de la reconciliación, ¿no? Entre muchas comillas. Hay que tenerlo súper claro, ¿no? Lo han dicho 10,000 veces en su posesión presidencial Rodrigo Paz, diciendo se acabó este tema de la vieja política que divide, que polariza, pero yo polarizo, yo detengo, yo racializo mi adversario político, yo defino mi adversario político por una condición de clase, pero yo no estoy polarizando, ¿no? Es la posición de Rodrigo Paz, ¿no? Entonces, para mí justamente ahí está la limitación de este nuevo gobierno, ¿no? Voy a retomar algo que decía David en su minuto y medio que me parecía central, que es este tema de un gobierno que elige hacer cortinitas de humo para no tomar las decisiones fuertes que tiene que hacer. Es un gobierno frágil, carente de una legitimidad porque ha decidido traicionar a la gente que le ha votado y eso no hay que olvidarlo. No hay que olvidar de que quienes gobiernan son Doria Medina y Tuto y quienes perdieron las elecciones fueron Doria Medina y Tuto, ¿no? Entonces, ahí Rodrigo Paz intenta congraciarse con estos sectores, haciendo estas medidas políticas, haciendo medidas económicas como la exención de impuestos, y se niega a tomar las medidas estructurales que en su plan de gobierno, desde el día 1, desde que se juntó con Doria Medina, le dijeron, esto es lo que hay que hacer. Y no se animan a hacerlo por el costo político que implica. Y como no se animan a hacerlo, deciden apostar a, bueno, vamos a desarticular políticamente a este sector. Yo creo que ahí está, si ustedes quieren, como un doble error. Porque tú tienes un error de, voy a enfrentarme a todos estos sectores en lo económico, pero antes los voy a unificar políticamente. ¿Y cómo los voy a unificar políticamente? Deteniéndolos, encarcelándolos, no siguiendo el debido proceso. Porque este tema de detener a Luis Arce y luego amenazar frontalmente a que el siguiente es Evo es una guerra avisada. Es para que el levismo justamente se unifique, arme filas y tenga argumentaciones sólidas como la que han salido a decir, por ejemplo, Adriana Salvatierra, Rodi Martínez, de decir, nosotros no nosotros no bancamos lo que ha sido la gestión de Luis Arce por todo lo que implica en un costo político para la izquierda, pero no estamos dispuestos a permitir que se haga este tipo de cacería política, justamente porque después seguimos los sectores populares. Y además porque los sectores populares ya éramos perseguidos en el gobierno de Luis Arce con todo lo que fue la detención a Ponciano Santos, con todo lo que fue las detenciones a la gente que participó de los bloqueos en 2024. Entonces es un gobierno que no tiene una estrategia clara. Y no tiene una estrategia clara porque no se anima a hacer la solución económica y vende estos espejitos de colores en lo político, pero tampoco se anima realmente a combatir al sector enfrentado en materia política. Y en ese sentido termina cercado, ¿no? Termina, en mi opinión, enclaustrado en una incapacidad de salir, de generar una gestión real. Y en eso se está cargando a los pititas, que ahorita ya lo han apropiado, ya lo han adoptado a Rodrigo Paz. Y se está cargando la escasa legitimidad que habían alcanzado con haber hecho esta posesión, con haber tenido este gabinete tecnocrático. Pero yo lo veo por lo menos así, que en esta incapacidad se están llevando... Primero, están replicando la polarización y en esa polarización están perdiendo. Y cada vez va a ser más evidente que están perdiendo. Para mí el escenario consta de Rodrigo Paz sirviendo un platazo de comida a todo el sector empresarial y diciéndoles, mira, aquí está tu cena de Año Nuevo, tu cena de Navidad y por favor no me saques de aquí. Aquí está todo lo que me has pedido. Y por si acaso, para todos los demás que han votado también por mí, pero no son empresarios, tomen un pancito, Luis Arce en la cárcel. Pero pancito a 80 centavos, digo, ¿no? También. Importante. Claro, pero yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Es una legitimidad que está en base a un espejismo. O sea, es como un carro que anda, pero tiene tantas partes dañadas, pero tú lo ves desde lejos y dices, no, pero si ese carro está espectacular andando, veloz, pero el que está conduciendo sabe que eso en cualquier momento se puede ir a la fregada. ¿Por qué? Porque tienes una legitimidad prestada, porque tienes una conformación del Ejecutivo de diferentes bloques. Recordemos que unidad es justamente eso. Era un cúmulo de todos los bloques de este país, digamos. Tenías al MCM, grupos cataristas, incluso pueden revisar la gente que se ha tratado de unir a unidad. Tenías un montón de sectores que ahora han reclamado su lugar en el Ejecutivo y ahora está conformado por gente del PDC, por gente de unidad, por gente del Libre que trata de meter ahí un piecito, aunque sea en un ministerio. Entonces, ¿cuál es esa legitimidad estructural? Es que no hay legitimidad social aquí, para nada, porque justamente para mí el modelo que se ha construido a lo largo de estos años, justamente finalizando con el periodo de Arce, que ha sido más que nada el intento tecnocrático del MAS de mantener viva la gestión que tenían anteriormente, pero lo ha convertido en
construir al Estado en un botín político. Entonces ya no es un instrumento de toma de decisiones, ya no es un instrumento de capacidad, ya no tiene el monopolio de la fuerza que debería tener un Estado para poder gobernar, sino que más bien ahora es un botín en el que todos quieren meter mano y sacar la tajada que necesitan, y por eso se presentan los partidos con las alianzas de todo el mundo, en todo lado, de todos los viejos políticos que conocemos, ¿verdad? Entonces ahí construir una verdadera legitimidad social es sumamente complicado, porque ¿a quién vas a contentar? Si vas a manejar el Estado como si fuese un cofre del tesoro, no va a haber legitimidad en tus acciones. Entonces ahí entra nuestro primer conflicto. ¿Cómo vamos a proceder con el manejo legal de todas estas personas, a todos los que les vamos a hacer proceso? Pero en contraparte, ¿a quiénes les vamos a hacer proceso para mantener a la gente calmada y tranquila y no causar conflictos? Porque también, si no hubieran empezado procesos, también la gente empezaría a reclamar. ¿Por qué no están haciéndole proceso a Arce? ¿Por qué no le están haciendo proceso a los del Fondo Indígena? ¿Por qué no le van a hacer proceso a Evo? Hablen de Evo y que tienen que ir a sacar del Chapare. Incluso ya a mí me parece que se han olvidado un poquito el tema de la DEA. No he vuelto a escuchar ninguna afirmación sobre el tema de la DEA, que en su momento lo hablamos en algún par de episodios, pero justamente porque antes de poder pensar siquiera en traer a ese tipo de operadores, primero tienes que tratar de construir tu legitimidad, cosa que no lo están consiguiendo. Y ese es un error muy grande. Yo creo que ahí el tema es cómo se ha construido el gobierno y justamente lo que hemos hablado en este programa varias veces. Rodrigo ha ganado con ese 55% que no confía en Tuto, en Samuel y demás. Si quieres tú, ese bloque popular que no es pita, que asume que lo que pasó el 2019 ha sido un golpe, no un fraude, pero Rodrigo trata de gobernar con el 45% que te dijo, fue fraude, no hubo golpe, Áñez es inocente, Áñez es presidenta constitucional. Con eso estás intentando construir una legitimidad, pero de paso, tus aliados políticos no te ayudan porque la pelea entre la bancada de Libre y de Unidad no es un factor de ayuda. Si ahorita tú generaras una coalición que digas, todos somos parte de, pero porque todos vamos a apoyar este gobierno, porque la alternativa es que el Evo vuelva, si ese fuera el argumento, dices, tratarías de construir un tipo de legitimidad sobre un porcentaje no menor de la población. Tendrías departamentos enteros que podrías intentar volcar de su apoyo, como el departamento de Santa Cruz. Podrías intentar jugar a eso, pero en vez de eso, Rodrigo trata de no perdamos el 55%, pero le vamos a dar un pan a 80 centavos, pero ganemos el 45%. Y en el medio, ¿cuál es el factor que nos une a todos? Es el antimacismo. No, el odio a Luis Arce. El odio a Luis Arce, el odio a Evo Morales, el odio al masismo, que el masismo fue un desastre, que engañó a la gente. Y lo que estás generando como efecto contrario es mucha gente diciendo, oigan, con el Evo no pasaba esto. Sobre todo con el Evo. Lo de Luis creo que es un ejemplo también muy claro de que no es que la gente salió a defender a Luis Arce. 30 personas sí, efectivamente. Pues digamos, sus CB, sus Bartolinas. Para nada. Claro, para nada. nada. Entonces, tú lo que No, generas no. ahí es un Luis Arce que puedes terminar apiadándote de él, pero sobre todo defendiendo en el sentido de vienen a por todos. Y tu discurso sobre 20 años no se concreta con, bueno, es que estamos mejorando las cosas. Lo que se estaba avanzando de gasolina ha empezado a volver nuevamente a ver colas de gasolina. No resuelves el tema del diésel, te sube el pan a 80 centavos. Está escaseando nuevamente parte de los dólares. Lo que tú estás generando ahí es, no puedo resolver ningún problema económico estructural, pero necesito que confíen en mí. Aunque su bancada se esté dividiendo y por eso Unidad en parte pelea y en parte apoya al gobierno. No quiere comprometerse, quiere sacarse el botín, estoy de acuerdo con eso, porque así han gobernado durante 20 años con el neoliberalismo, pero no se compromete con las decisiones que tiene que tomar el Pero presidente. bajo ese análisis, yo creo que lo que le da sentido justamente es Unión, Unidad Libre y ese bloque que tiene PSE, porque una Sí. parte le responde a Lara, es justamente la aprehensión del Evo. Pero si la aprehensión del Evo se da y en algún momento, digamos, logran encarcelarlo y, bueno, lo desfasas como una figura política, ¿cuál es el motivo ahora para la Unión? Yo creo que hay que ver este análisis porque bajo tu análisis, bajo tu mirada, creo que Evo es el factor, tienes que mantenerlo vivo porque tú decías algo elemental, es la amenaza de su retorno. Entonces, si lo que te mantiene unido como bloque es la amenaza de su retorno, sería pues un error meterlo a la cárcel porque así quitarías esa amenaza y el factor de unión entre los diferentes grupos. Entonces, bajo esa línea, no sería una buena estrategia política meterlo preso. Claro, vas a crear un efecto simbólico y además porque vas a rearticular un montón de grupos de izquierda que van a salir en su defensa. O sea, por ahí la jugada política más adecuada, por ahí dentro de todos esos factores decisionales, es mantenerlo vivo, es mantenerlo ahí,
quieto, políticamente controlado, pero mantenerlo como una amenaza constante para el gobierno. Ahí justamente, siguiéndote un poquito la idea, el tema es el enemigo interno y el enemigo externo. Es lo que siempre se maneja en política, ¿verdad? Creo un enemigo interno, creo un enemigo externo. El enemigo externo ahorita, no sé si seguirá siendo Chile. Parece que vamos a tener ciertos encontrones en realidad en la siguiente charla, en el siguiente bloque. Pero el enemigo interno no me parece que sea 100% Evo. Justamente ahora, en teoría política, bajo la caída del hegemón, lo que se va a configurar ahora es una repartija de nuevos partidos que van a surgir y se van a pelear justamente por este proceso y esta nueva configuración hegemónica de partidos. Esto fragmenta terriblemente la capacidad de representación de la gente. Para mí, el único actor político que sí tiene capacidad de representación es Evo, pero no tiene capacidad de reconfigurarse y volver a lanzarse con la potencia que tenía antes. Eso va a tomar muchísimo tiempo si se lo logra. Por un tema de tiempo, no sé si se lo pueda lograr, pero coincido en que la eliminación de la figura de Evo puede ser un factor para quitar o desactivar completamente los bloques de unidad. Si ignoráramos que existe esta compensación a los empresarios, porque ahorita los que dominan y los que van a seguir manteniendo el poder y no van a dejar que esto caiga son los empresarios. Yo me animaría a hacer, digamos, una contrapropuesta, digamos, porque yo no creo que deteniendo a Evo Morales tú vayas a solucionar, digamos. Sí, entiendo que este factor de unidad desaparece, pero eso es suponer que si tú detienes a Evo Morales, o sea, el bloque nacional popular se desarma. Y si te pasa al revés, si de casualidad tú porque lo detienes, cometes una masacre ahí en la Laucaeñe, asesinas a gente que va a defender con su vida a Evo Morales, lo que tú tienes es una reactivación popular que se va a retejer, porque sí, hay muchísima gente en lo popular que le tiene, que está muy enojada, que está muy peleada con Evo, que vive en el Alto, que vive en la Ciudad de La Paz, que vive en la zona sur de Cochabamba. Pero ver a la policía entrar y masacrar gente en el Chapare para sacarlo Evo, así lo saque vivo, va a ser el factor de unidad de cohesión. Entonces, es el Evo donde esté, va a ser un pilar que la gente va a decir, bueno, vamos a ir a sacarlo y vamos a ver quién nos detiene. Y yo creo que eso es algo que el gobierno sabe y por eso el gobierno tiene esta dualidad de necesito legitimidad, necesito caerle bien a ese 45% que no me ha votado, pero al cual le quiero gobernar. Entonces le doy un gesto, le doy un espejito de color. Aquí, mira, lo tengo a Luis Arce. Y lo que dicen los otros que disputan esa dirección, porque Libre y Unidad le reclaman que detenga a Evo. Porque ellos sienten que Paz está tratando de ganar cancha en el electorado, en el bloque social en el bloque social que ellos también disputan. Y dicen, bueno, si tú te quieres meter acá, a ver, si eres tan capo, a ver, ¿por qué no lo detienes a Evo? Con la esperanza de que en realidad no se animen. Porque si el gobierno lo hace, reactiva la polarización social de este país y olvídense. O sea, lo que vamos a tener son 3 años de una conflictividad muy alta en este país. Entonces yo siento que ahí está, digamos, una trampa, ¿no? Porque tú tienes un gobierno que trata, como lo hemos dicho N veces en este programa, gobernar a quienes le han votado en contra y atacar a quienes le han dado el voto, ¿no? Y eso la gente también se está dando cuenta. Y en la medida que tú haces políticas de represión, en la medida que tú haces una judicialización de la política, en la medida que tú no atiendes a los sectores, en la medida que tienes a los prestatarios marchando todos los días para decir aprueben, por favor, la ley de diferimiento de créditos y no les tiras bola, pero sí tienes para condonar impuestos a los agroindustriales, a los de grandes fortunas, entonces sí, se va perfilando un gobierno que ya muchos han mencionado que no va a ser el inicio de nada, sino que va a ser en realidad una transición y ojalá en esa transición no estrellen más el auto de lo que ya están haciendo, ¿no? Ahí yo, tal vez para cerrar el tema, por lo menos de mi parte, siento que lo que estamos viendo es un intento de ver cuál va a ser la reacción de la gente, cuál va a ser el tipo de apoyo de la gente. Podemos ver también que hay un cierto ensayo en esto, de esperar la reacción. Va a haber descontento, va a haber aprobación, vamos a tener fuerza, no vamos a tener fuerza. Yo creo que se perfila lo de Evo, también porque es un enfrentamiento político. No hay que olvidar que Rodrigo Paz fue candidato a senador las 2 elecciones con Carlos Mesa, el 19 y el 20, y ahí configura esa parte de comunidad ciudadana que básicamente le ha declarado la guerra a Evo desde el 2019 y que no le va a perdonar por nada el mundo su existencia. Pero por otra parte vemos cómo esto va a repercutir sobre la gente. Si esto desvía el problema económico, puede ser una alternativa para el gobierno. Sí, yo creo que la polarización no va a reducirse y realmente lo que va a tener Rodrigo pareciera ser, apunta a lo que ha tenido todos los gobiernos neoliberales, un desgaste de gestión que impedía cualquier escenario de reelección. Y él, al ser consciente de que es imposible un escenario de reelección, no tiene nada que deberle a nadie. Entonces, las medidas económicas, políticas que tome
ya no es su asunto porque él no está pensando en que el 30 puede conseguir algo. Él está pensando en irse a su casa, básicamente, o tener algún grado de poder. Pero creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque el neoliberalismo gobernó justamente en la alternancia porque eran incapaces de tener una legitimidad entre gestión y gestión. Ningún partido de gobierno en 20 años pudo repetir votaciones del 85 hasta el 2005. Eso es importante tomar en cuenta. Muy bien, ¿les parece si pasamos al siguiente tema? Vámonos con Kast. Vámonos con Kast. Arrancaremos contigo, David, que justamente no habías dado tu apreciación sobre lo que había pasado en Chile. Así que todo tuyo. Forma parte de un fenómeno mundial, un retorno al conservadurismo, las tradiciones desde muchos grupos, especialmente esto se está estructurando en Europa muy fuertemente, sectores conservadores, sectores extremadamente conservadores que tienen un rechazo, por ejemplo, a la migración que viene desde el Medio Oriente, sectores que están en contraposición con determinadas líneas progresistas. Entonces, en ese sentido, creo que hay una reacción natural de los propios países de Latinoamérica que también se ven influenciados y siempre se han visto influenciados a las grandes tendencias mundiales. Recordemos de que Bolivia al final ha pasado todas las tendencias que ha tenido por lo que estaba pasando el mundo. Cuando el mundo estaba en la liberalización de ciertas cosas, Bolivia estaba en eso. Cuando el mundo estaba en, no, volvamos a esto del New Deal, por ejemplo, en Estados Unidos, a que el Estado cobre un rol más protagónico, Bolivia también estaba en eso. O sea, neoliberalismo en Latinoamérica, Bolivia también se ha sumado a ese carro. Entonces, Bolivia sigue también esos procesos y también lo sigue Perú, lo sigue Chile. Y en ese sentido, creo que está demostrando de que hay una fuerte llegada de las ideas que está proporcionando en especial Donald Trump. Es básicamente, no voy a decir una copia, pero sustrae muchos elementos que maneja Donald Trump. El tema de la inmigración, por ejemplo, era un esquema central, digamos, de la propuesta de Trump en Estados Unidos y se está replicando en Chile. O sea, creo que hay también una falta de una izquierda innovadora que se adecua a los nuevos tiempos y a este nuevo tipo de enfrentamiento ideológico. Porque, a ver, recordemos lo que ha sido ese bloque con Chávez, Evo, Correa. O sea, era un perfil de personas que eran extremadamente carismáticas y que mostraban una fortaleza realmente bastante fuerte. Después se vino el retorno en ciertos países de la derecha, después vino la marea rosa otra vez, con las victorias de Boric, Luis Arce, por ejemplo, entre algunos de ellos, pero no ha habido nada, digamos, necesariamente catapultante para una izquierda diferente y que se adecue al nuevo modelo ideológico que está manejando Latinoamérica en este momento. Creo que Kast es el producto de eso y creo que va a haber una reacción. Habrá que ver cuál va a ser esa reacción, pero yo creo que esa reacción tiene que venir desde una articulación de un nuevo bloque y un nuevo entendimiento de la izquierda, no solo en Latinoamérica, sino también en el mundo. Yo escuchaba justamente un politólogo chileno que nos hablaba un poquito sobre cómo es el comportamiento electoral en Chile y nos hablaba no necesariamente de un giro a la derecha como estamos tan acostumbrados ahora a verlo en la región, porque coincido, o sea, tenemos ciertos periodos de giro como siempre se ha tenido en relaciones internacionales, vemos muchísimo esto, pero en Chile específicamente su método electoral es pendular, es no directamente un giro radical, sino que vamos a oscilar entre Bachelet, Piñera, Boric, Kast, el siguiente. Entonces, este péndulo que está teniendo Chile no es necesariamente un giro tan drástico como podríamos pensar que lo tiene. Kast tiene un perfil en el que prácticamente pone por delante soberanía, seguridad y comercio, que es en realidad una derecha conservadora, ¿verdad? No es una ultraderecha radical como se ha tratado de como que manejar. Y ahí, por ejemplo, como prueba, como argumento fuerte, te lo puedo resumir en cuál ha sido la estrategia electoral en el tema chileno. La izquierda tuvo unas primarias, salió Jara. Fue el único candidato de izquierda que fue representativo porque ganó las primarias en Chile. La derecha no tuvo primarias. Entonces tuvimos a otros 4 representantes de la derecha entre todos los tonos y colores que quieras para decidir y entre estos estaba Kast. Ahora, para el momento de tu primera vuelta, que ya teníamos un voto obligatorio, en realidad fue la primera vez que Chile saca su voto obligatorio en añazos. Y esto ha llevado a la gente a así definirse políticamente y bajo un estudio que se realizó justamente sobre la autoidentificación del chileno, ahora hay mucha más gente que se autoidentifica como de derecha por esa papeleta, digamos, de electorado que tenías. Entonces las ideas han tenido la capacidad de ser mucho más discutidas, discernidas. Yo prefiero esta derecha, no, yo prefiero esta otra, esta me gusta, esta tiene mejor sabor, no sé. Pero la izquierda no. Entonces, eso más bien va a responder a cuál ha sido el proceso de victoria para Kast. No niego que justamente hayamos tenido un giro a nivel regional de lo que es la derecha, como también hemos tenido en su momento un giro regional de izquierda, porque nos comportamos de esa forma, ¿verdad? Ahora, en cuanto a cuál va a ser el comportamiento de Kast con Bolivia, creo que está clarísimo que va a poner por encima el tema de la soberanía y de la seguridad.
No va a permitir el tema de la migración, quiere radicalizar el tema de los procesos de migración que tenemos en el país y no vamos a ver un proceso de integración. Esto obviamente va a descartar en la agenda todo lo que pueda ser capacidades de negociación con el tema marítimo. Por dos temas sencillísimos. Nosotros hemos radicalizado el discurso del mar y eso no nos va a llevar adelante en negociaciones después. Yo ahí lo que tomaría es, en primera instancia, digamos, en el escenario regional, yo siento que tampoco es que hay una fuerte oleada conservadora. Yo siento que lo que está pasando es un poco lo que vemos en parte de Europa occidental, que es una incapacidad de construir un sentido común nuevo, una capacidad de romper con los modelos viejos y construir un proyecto duradero en los países. Estamos en lo que llaman tiempo liminal. Rescato mucho este concepto porque cuando vemos, por ejemplo, sí, Chile ha ganado Kast, pero por ejemplo las elecciones peruanas están completamente fragmentadas. El gobierno conservador que ha venido con Dina Boluarte no es un gobierno electo. Sí, con un respaldo parlamentario, pero no era un gobierno electo. La situación de Ecuador es una situación muy accidentada políticamente hablando. Argentina no es una luna de miel. Y digamos, la gran excepción dentro de todo el bloque conservador es sin duda Paraguay. Pero Paraguay es porque en verdad es el único país que yo me atrevería a decir que está por fuera de las lógicas cíclicas del continente desde hace 80 años con el Partido Colorado. Que es lo mismo que vemos en Europa Occidental. Se caen los centros, se caen las posiciones más moderadas y se radicalizan los extremos. Tenemos en Inglaterra la pelea entre laboristas y Reforma, que es un partido altamente conservador y antimigrante. Tenemos en Francia la caída de Macron y el potenciamiento de la izquierda, una izquierda anti-OTAN, anti-Unión Europea, pro-migrantes y una derecha irónicamente también en contra de la OTAN, pero sobre todo una política anti-migración, anti-islam, en defensa de la nación, de la familia, propiedad privada y el Estado. Entonces, yo creo que América Latina está teniendo estos reflujos. Chile tiene yo creo que también para explicar la elección hay que ver que la izquierda no terminó de arrojarse, no terminó de lanzarse en un proyecto radical. Si vemos, Jara a última hora va frenándose políticamente poco a poco en sus posiciones de izquierda, de transformación. En parte también tiene que pagar el costo político de lo que ha sido las derrotas constitucionales de Boric por diversos factores. Los dos intentos de reforma falló Boric y creo que es importante eso porque cuando la izquierda no genera estos cambios, no genera estas posibilidades de transformación, que era el gran proyecto del 2019 chileno en la Plaza de la Dignidad, lo que tienes es una gente que creo yo, se va desilusionando con la posibilidad de que esto es un momento de cambio. Entonces, creo que lo que está teniendo Chile es un escenario de una derecha que no se plantea tanto como una derecha radical, en el sentido de romper con los derechos sociales, centra su problema en la migración y plantea la política más con Bolivia, con Perú, de vamos a tener un control de fronteras. Su vínculo con Kaiser es muy complicado para Bolivia porque Kaiser abiertamente ha planteado incluso cerrar la frontera con Bolivia, militarizar la frontera con Bolivia, y yo creo que ese escenario puede accidentar más bien mucho las relaciones Bolivia-Chile, como fue, por ejemplo, en la década de los 70. Además, eso implicaría un golpe al propio Chile, porque gran parte del norte del país depende del flujo económico que genera las importaciones y exportaciones de Bolivia, digamos. Entonces, todo el tema Iquique, Arica es justamente eso, ¿no? No solo en materia de trabajadores, sino en materia de flujo comercial y de dinamismo económico. Ahora bien, yo sumaría en esta lógica que decía David, esta autocrítica que decía José, como respecto al tema de la izquierda. En la parte de la derecha, yo siento que si nosotros vemos Noboa, vemos Kast, vemos Milei, hay lo que dice David, que es una política, una escuela ideológica de gente de derecha que se forja principalmente en Estados Unidos desde este pensamiento de las nuevas derechas norteamericanas, que es principalmente el pensamiento Trump y J.D. Vance, ¿no? Que son ahorita el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos comienzan en el 2015 con esta lógica y esto se va desencadenando en cursos, en talleres, en construcción de líderes regionales. Esos líderes regionales empiezan a hacer Milei en Argentina, no el 2023, sino el 2021. Y tenemos como esta escuela de Panamá, pero para presidentes de derecha, ¿no? Entonces, en vez de entrenar militares, lo que hacemos es entrenar cuadros políticos. Esto les damos financiamiento, les damos soporte en redes, les damos soporte en todas nuestras plataformas, porque Facebook es de Estados Unidos, WhatsApp es de Estados Unidos. Entonces, hay todas estas maquinarias. Sumaría a esa bolsa, por ejemplo, a Bolsonaro, ¿no? Sumaría a esa bolsa, en el caso de Bolivia, a Jorge Tuto Quiroga, a Branko Marinkovic. Entonces, yo siento que
ahí tienes, digamos, como toda una camada de cuadros que ellos han ido alineando y diciendo, bueno, estos son nuestras fichitas, ¿no? Estos les vamos a apoyar. Ahora bien, en el caso concreto de Kast, yo siento que hay una politización de dos factores. Uno, el tema de migración y el otro, el factor tema de seguridad. Porque sí es cierto que en los últimos años en Chile ha despegado el tema de aumento de homicidios, aumento de secuestros, aumento de extorsiones. Había un montón de crimen organizado que se ha ido desplegando, muy parecido a Ecuador. Es curioso cómo es que en un gobierno de izquierda de repente aparece una lógica de crimen organizado, gana el gobierno de derecha, la lógica del crimen organizado permanece, pero la gente ya no siente miedo, ¿no? Entonces en Ecuador con Noboa tienes todavía secuestros, tienes todavía asesinatos en la calle, tienes un montón de violencia, pero la gente no lo siente. Porque tienes una construcción mediática de que eso ya no es un problema. De que como ha llegado un presidente de derecha, ahora todo esto está solucionado. Pero me siguen matando. No, eso no es un problema. Tú te matan porque eres pobre. No te matan porque el presidente ha hecho malas cosas. Y es interesante cómo viene acompañado una transformación en el modelo político, de una situación política y social, y un gobierno de derecha que se instala. Mi problema con Kast, si tú quieres, el acierto de Kast yo diría que es esta politización. Mi problema es en lo económico, porque siento que ahí no hay ninguna transformación real a lo que va a pasar con Chile, ¿no? Y ahí, si quieren, le puedo meter una data que está muy interesante con el tema de Chile, justamente viendo sus datos del INE, ¿no? O sea, para los que vayan a decir, ¿y dónde ha sacado estos datos? Chile tiene un problema demográfico descomunal, ¿no? Ahorita Chile tiene una tasa de reposición de una tasa de natalidad de 1,03, ¿no? Para todos los que no estamos conocidos en materia, tú necesitas una tasa de natalidad de 2,1 para que tu país no decrezca. Chile está 51% debajo de eso. Entonces, Chile cada cierto tiempo, Chile desde el 2028 va a empezar a contraerse poblacionalmente. Cada vez va a haber menos chilenos porque las tasas de natalidad han caído. Hoy por hoy, el año pasado, 2024, nacen 126,000 chilenos año y mueren 122,000. ¿No? Entonces tenemos esta correlación, ¿no? Nace casi la misma cantidad de chilenos que muere. Eso en economía, eso en demografía es brutal. Porque quiere decir que tu población, en la medida que está envejeciendo, cada vez vas a tener más gente adulta y menos gente joven. Y vas a tener menos gente joven que reemplace estas fuentes de trabajo. Según esta demografía, para 2050, aquí a la vuelta de la esquina, para nuestra generación, cuando nosotros seamos adultos, Chile va a tener 1 de cada 3 chilenos va a ser mayor de edad. Va a ser de la tercera edad y va a cobrar su jubilación. 1 de cada 3 chilenos va a ser jubilado. ¿Quién va a mantener esos aportes a AFPs? ¿Quién va a mantener esos niveles, esos servicios de salud para atender a esta población? ¿Cómo va a hacer Chile para no colapsar económicamente? ¿No? Entonces ahí tú tienes que todos los candidatos te hablan de migración, te hablan de seguridad, pero nadie está hablando de cómo se va a relanzar el modelo chileno para que la sociedad no colapse y termine en un éxodo porque no hay fuentes de trabajo, porque no es sostenible la economía, porque no es sostenible la estructura laboral. No estamos hablando de la estructura de si es neoliberalismo o socialismo. La estructura laboral, los puestos de trabajo no van a poder sostenerse en Chile si no hay un aumento de la tasa de natalidad. El factor que más ayuda a eso, pregúntale a Europa, es la migración. Entonces los europeos maldicen a los musulmanes día, tarde y noche, pero los musulmanes en Europa tienen tasas de natalidad de 4. Y con eso sostienen a Francia, sostienen a Alemania, sostienen a España, sostienen a Italia, sostienen a Suiza, a Suecia y a todos los países europeos que se les pueda ocurrir. Porque los europeos nacidos en Europa ya no tienen hijos. Entonces, para mí, esto te muestra de que estas nuevas derechas politizan cosas en lo social, pero no tienen ninguna propuesta en lo económico. Y yo quiero responderte urgentemente a algo que has comentado, que es justamente la figura de Kast en comparación, en correlación con lo que es Trump y con lo que es Milei. A mí me parece que tenemos que hacer una precisión específica ahí. Esta escuela de derechas que estamos viendo actualmente responde a dos perfiles bien marcados. Uno, un perfil populista de derecha, que son Trump y Milei, justamente porque sí, efectivamente, el populismo no es solo de izquierda, por si acaso, también hay derecha populista. Y también hay esta figura de los strongmen, los hombres fuertes, lo que es Víctor Orbán, lo que es Modi, lo que es más que nada presidentes en Europa, ¿verdad? Que son figuras duras, fuertes, que tienden más a un autoritarismo más que a un sistema democrático de participaciones. Como Putin. Exactamente, también. No es exclusivo de una derecha o de una izquierda. Justamente me voy a eso. Ahora, Kast se perfila más hacia un hombre fuerte o hacia un populista de derecha. Para mí,
es más un hombre fuerte. ¿Por qué? Justamente no te habla de temas económicos, que es la crítica que tú estabas haciendo, no te va a hablar de temas económicos porque ahorita la prioridad para Chile es seguridad y soberanía. Entonces, él te va a imponer justamente esta nueva agenda de seguridad, hablando sobre las cosas que se tienen que hacer, que es el tipo de elector que vota al hombre fuerte, el que tiene que actuar por encima de todo lo que se tiene que hacer sin que le tiemble la mano, porque eso es lo que necesitan ahora para tema de seguridad. Ese es el perfil que se maneja más o menos con este nuevo presidente, y la relación que vamos a presentar con Chile va a ser mucho más fría, mucho más calculada, mucho más inestable en cuanto a posibilidades de hablar, pero sigue siendo materia de negociación. Sí, pero yo creo que hay un problema muy serio que está viviendo Latinoamérica en la simulación de otras partes que están pasando en el mundo. ¿Por qué me refiero a la simulación? Latinoamérica, a diferencia de Europa, por ejemplo, donde recibes la migración de países musulmanes que tienen una religión diferente, idiomas diferentes, formas de hacer la política diferentes, o sea, tienes un mundo completamente distinto. En Latinoamérica eso no pasa. ¿Por qué simular, por ejemplo, la antimigración con varios países si nosotros compartimos cultura, compartimos un idioma, compartimos religión, compartimos prácticas y formas de hacer política? Nos parecemos mucho más de lo que pasa, por ejemplo, con Europa y Medio Oriente, pero de lejos. Yo creo que ese es un problema muy serio que está viviendo Latinoamérica en este momento, de tratar de simular el mundo y tratar de colocar al mundo en un lugar que tiene otro tipo de características y otro tipo de particularidades muy propias de la región. Política a la europea, dices. Claro, y me parece algo completamente riesgoso que se estén adecuando a esta línea, como tú mencionas, del hombre fuerte, del hombre que va a poner el orden y la justicia, y etcétera, etcétera, porque creo que está generando un conflicto geopolítico interno en Latinoamérica que, en vez de generar una cohesión y un grupo completamente que puede generar una respuesta al mundo, está generando una división que después nos puede volver vulnerables ante los retos del mundo. Por ejemplo, ¿por qué Asia funciona en muchos sentidos bien? Porque después de todo tienen una cierta integración. ¿O por qué Europa funciona bien? Porque hay una integración que es capaz de generar procesos de integración que responden a los nuevos desafíos del mundo. En Latinoamérica no estamos viendo eso. Por la alineación política que está teniendo Rodrigo, Noboa y ahora Kast, por ahí se puede generar algún tipo de esos procesos, porque Estados Unidos ha vuelto a colocar la mirada en Bolivia y en toda la región latinoamericana una vez más. Pero creo que va a ser aún así muy complicado, porque tienes en cada país un problema interno. Por ejemplo, en Bolivia tenemos estos sectores populares que van a generar una respuesta. En Chile igual hay una izquierda que representa todavía un 40% y en algún tiempo determinado van a exigirle y van a demandarle respuestas al Estado en temas económicos de seguridad. Entonces yo creo que eso puede dificultar mucho más la situación en la región latinoamericana. Yo creo ahí que también una cosa que coincido con la participación de los norteamericanos. Creo que los Estados Unidos han dejado de tener la idea de, bueno, esto se va a resolver por casi inercia del mercado, la política latinoamericana, y hay que hacer una intervención directa. Creo que el ejemplo más alarmante para la región es lo que se está haciendo en Honduras. La intervención política que están haciendo los norteamericanos es realmente alarmante en el caso de la elección hondureña, y que están apostando por: nos alineamos todos, que tienen un discurso obviamente de enfrentamiento comercial y político con China, y que los Estados Unidos tengan nuevamente que en la medida de lo posible, todos los países latinoamericanos sean aliados y afines a los proyectos políticos que plantean justamente el alt-right norteamericano. Pero por otra parte, yo creo que es importante que justamente la situación de esta nueva derecha es también extremadamente accidentada. No nos olvidemos que Chile ha vivido una situación de convulsión desde el año 2019. Se ha politizado de una manera muy impresionante lo de la juventud. Y yo creo que la derrota de Jara no implica que el 60% de la población chilena realmente crea que lo que pasó en el 2019 fue un error, o que la izquierda en general es un fracaso. Yo creo que hay que darle más vueltas a eso. Participación del 73% del electorado, aunque sea voto obligatorio. Y sobre todo, insisto, en el caso de la política con Bolivia, cada vez que hemos tenido gobiernos conservadores de una política antidemocrática en Chile, generalmente hemos tenido relaciones muy accidentadas con Bolivia. Incluso cuando Bolivia ha tenido gobiernos de derecha, abiertamente. El mejor ejemplo es el abrazo de charaña entre Banzer y Pinochet, que no fue otra cosa que una humillación para el país. Entonces yo creo que si había una posibilidad de diálogo, ni siquiera hablemos del tema del mar, de cooperación, de apertura de embajadas, de diálogos bilaterales a lo largo de las gestiones, por ejemplo, de Michelle Bachelet o de Boric, yo creo que ahora sí va a ser mucho más difícil, porque su política es
claramente agresiva frente a países como Bolivia y países como Perú. Es cierto, a mí, pero un breve paréntesis, algo que me parece extremadamente preocupante en el mundo y creo que hay que tomarle mucha atención, no hay un proyecto de mundo. O sea, Totalmente. antes de la caída del muro de Berlín, habían dos proyectos de mundo que estaban enfrentados, pero había un norte, había un lugar donde queríamos estar como civilización, ya sea de un lado o del otro. Pero una vez después que se cae el muro de Berlín, y como lo mencionaba, ver más de una vez te decía una conversación, lo que caracteriza al periodo post-muro de Berlín es justamente la visión postmoderna en ese sentido de no ver una utopía, no ver un mundo nuevo. Nos caracterizamos por ver un nihilismo y de hecho todo este grupo de derechas que se están conformando en diferentes partes del mundo responden a una respuesta, a una negación de algo, pero no responden a la afirmación de un nuevo proyecto político y mundial. Y ese es un problema muy serio. Entonces, esto te quiere decir, si entendemos esta lógica y este proceso mundial en un sentido dialéctico, quiere decir que si esta es la negación de un proyecto, entonces la afirmación va a venir del otro lado. Habrá que ver cuál es la nueva afirmación del mundo y cuál es el sentido que va a tomar en los siguientes años. Pero para eso primero tiene que caer la negación. En ese sentido, creo que es muy preocupante lo que está pasando ahora. Totalmente, totalmente. Bueno, les comento que tenemos que ir cerrando, así que vamos a ir a nuestros minutos y medio de cierre. Creo que ha estado, no sé, interesante esta conversación, muchachos. Minuto y medio. Voy a arrancar yo para darles tiempo de poder cerrar sus ideas, justamente. Así que, arrancando minuto y medio, materia Luis Arce. Me parece que la conclusión de esta mesa de debate es que justamente el no respeto al debido proceso, la instrumentalización de la justicia para detener a Luis Arce, a Lidia Patti y amenazar además con detener a otros dirigentes políticos y sociales como Evo Morales y a otros dirigentes sindicales, es una muestra clara de que al gobierno de Luis Arce no le interesa, al gobierno de Rodrigo Paz no le interesa la reconciliación. Le interesa instrumentalizar la justicia, politizar la justicia y usarla como una herramienta de obtención de legitimidad política y social que ha decidido pedírsela a la gente que le ha votado en contra, abandonando y haciendo a un lado a la gente que le permitió estar ahí. Ahora bien, con el tema de Kast, con el tema de las nuevas derechas, son nuevas derechas que sí politizan nuevas demandas sociales y políticas que presentan las sociedades latinoamericanas, pero carecen de un nuevo modelo económico. Carecen de un nuevo modelo económico que no sea el saqueo neoliberal clásico, solo que ahora lo maquillan con nuevas palabras como libertarianismo y todas esas cuestiones. Esto nos invita a que si ellos van a hacer un pensamiento conservador, atemporal y anacrónico a las realidades concretas de sus países, lo que hay que construir es una alternativa. Y si ellos no la van a hacer, pues le toca a los que hemos sacado a 60 millones de personas de la pobreza entre 2006 y 2016. Muy bien, ese sería mi minuto y medio. Voy contigo, Diego. Ya, perfecto. En cuanto al tema de Arce, yo lo cerraría con un Rodrigo Paz que está tratando de compensar todos los acuerdos con los empresarios mientras está tratando de dar migajas a los electores. Tenemos la destrucción del Ministerio de Medio Ambiente para que justamente los empresarios puedan hacer de las suyas. Estamos dando ventajas comparativas, sacando impuestos específicos y muy bien pensados para quienes puedan aprovecharlos, y que esto justamente está en contraposición a lo que va a buscar en legitimidad social. Y su legitimidad social ha sido buscar justamente la aprehensión de Luis Arce. ¿Cuál es el enemigo común? Te voy a agarrar a vos, pero no a Evo Morales, porque ir por el pez gordo puede ser riesgoso todavía. Todavía no tengo la fuerza para poder jalar la caña. Entonces, cerraría con que es una acción medida justamente para tratar de darse legitimidad, pero por medio de los tribunales. Y eso no da legitimidad, más bien justamente va a erosionar la democracia. En el tema de Kast, en el panorama internacional, más que el tema de Kast, creo que hemos hecho un análisis muy bueno sobre cuáles son los nuevos actores a nivel regional. Y podría decirles que la derecha ahora es antiglobalista, se retrae a sí mismo, busca la protección de su propio país y de su gente, en contraposición a lo que fue en su momento un pensar globalista de unión y de unificación de toda la integración de la región, y que justamente ha sido el error de las izquierdas, que sus procesos de integración como el ALBA y la UNASUR han fracasado porque han sido más que nada políticos de turno, de momento, más que un programa económico de unidad, como podría haber sido un nuevo proyecto de la CAM, por ejemplo, que es el nuevo fracaso que se tiene a nivel partidos de izquierda. Vamos contigo, José. Sí, en materia de Luis Arce, lo que se está haciendo es alarmante justamente para los movimientos sociales. Las diversas aprehensiones de dirigentes bajo la idea, la acusación de corrupción,
pocamente fundamentadas, lo que está trayendo es un ejemplo de hay una lógica de revancha, hay una lógica de faltarse al debido proceso, y lo que se tiene que pensar desde los sectores populares es no hay una distinción para el gobierno de quién estuvo con quién. Se está viniendo por todos. A cualquier persona que represente un peligro para el proyecto económico, para el proyecto político por parte del gobierno, termina siendo una posible amenaza que se le puede montar cualquier proceso, y que la judicialización es un tema latente hoy por hoy en Bolivia. En materia de Chile, no hay que olvidarnos que entre 1973 y el año 2000 migraron 400,000 chilenos al exterior, y nunca se estigmatizó con que se tratara de criminales. Yo creo que todos los latinoamericanos somos conscientes de que hay momentos de migración, pero que justamente lo que se tiene que hacer es construir una hermandad y no estigmatizar a ningún migrante de ningún país latinoamericano, porque todos somos hermanos al fin y al cabo. Y lo que toca ahora es pensar de una manera muy cuidadosa las relaciones con el nuevo gobierno chileno, porque el pueblo chileno sigue siendo un pueblo que apueste por la solidaridad con los demás países, lo ha demostrado con lo de Palestina, y creo que es una cosa que tenemos que rescatar y nunca confundir. Buenísimo, vamos contigo, David. Yo le diría especialmente al gobierno del presidente, el gobierno, de Rodrigo Paz, que no cometa los mismos errores que ha cometido Luis Arce. Luis Arce ha instrumentalizado la justicia, se ha apoyado en el aparato jurídico y no le ha ido bien. Se ha sostenido a través del Tribunal Constitucional Plurinacional y no le ha ido bien. O sea, porque ha perdido la legitimidad en la Asamblea. No ha podido sostenerse a través de los modos políticos, se ha tenido que sostener a través de los modos jurídico-políticos. En ese sentido, creo que no es conveniente esa vía. Los abogados sabrán si se está actuando por lo menos dentro de la Constitución, la ley y el debido proceso, pero considero aún así de que no cometan los mismos errores. Hay que respetar la institucionalidad de este país. Y sobre todo una frase clave: divide y vencerás. No articules a la izquierda y a los grupos populares que te pueden sacar del poder. Acércate a ciertos grupos en especial y trata de negociar con ellos y trata de dividir y fragmentar. Y de ese modo no se van a articular y un día no te van a tumbar. En ese sentido, tienes ahí una opción que es el vicepresidente. Puedes tener otras opciones con diferentes grupos sociales y populares, pero divide y vencerás creo que es un elemento clave. Y respecto al mundo, es muy preocupante que no haya un proyecto respecto a un proyecto mundial. En ese sentido, Chile está simulando cosas que están pasando en el mundo en un contexto muy particular. Yo estoy muy de acuerdo con ciertos procesos de integración. Liberalismo es muy abierto con los procesos de integración y la apertura de fronteras, de hecho. Pero creo que muchos conservadores que se hacen llamar liberales desconocen muy fuertemente los conceptos liberales. Muy bien, ha sido un gusto a toda la gente que nos sigue por el canal de OStream. Esto es Punto de Fuga. Este ha sido nuestro debate, nuestras conclusiones. Les pedimos que le den like, que lo compartan, que dejen sus dudas, críticas y aportes en los comentarios, por favor, porque vamos a estar respondiendo todo lo que nos dejen. Y nos estamos viendo en un próximo video.